No sé si a ti te pasó, pero yo cuando era niño sabía que mis juguetes se movían. No al estilo de esa película animada, sino algo más tétrico. Unos callaban la cobija de mi cama y otros ya pegaban a la puerta. Hasta que un día empezaron a susurrarme cosas. Me pedían que quemara la casa, que me hiciera daño. Pero nunca los escuché. Les conté a mis papás, pero nunca me hicieron caso. Tal vez pensaban que solo tenía miedo. Llegó el punto donde yo quería tirarlos a la basura, pero mis papás decían que habían sido muy caros y que era un malagradecido. Pero yo estoy seguro que todas las noches me miraban cuando dormía. ¿Has encontrado alguna de estas bolsas negras abandonadas en el metro? En días recientes se está volviendo bastante común. Tal vez estas generan un poco de curiosidad. Podría ser solo basura, ¿o no? Regularmente son cosas que dejan personas en situación de calle, pero también puede tener un trasfondo más oscuro. Personas que quieren librarse de su mala suerte, hundir a alguien o simplemente encontrar el amor. De preferencia no te acerques. Hay cosas en el metro que es mejor no saber, aunque solo parezca ser otra simple bolsa de basura. El último deseo de mi abuelo antes de morir fue que lo cremaran, porque no quería que ninguna parte de él se ocupara para brujería. Mi abuelo, siendo un militar condecorado, fue una de las grandes personas que impulsó nuestra nación, pero esto es más que un secreto a voces. En verdad, muchas personas en cementerios son vendidas para trabajos de brujería, especialmente militares, policías y gente que tiene una alta influencia de mando. Esto debido a su fuerte carácter y liderazgo. Sé que la muerte de una persona es el momento más vulnerable de la familia, pero da más miedo e impotencia la incertidumbre de que sus restos nunca descansarán en paz. Una carretera oscura y un trato dudoso. ¿Qué podría salir mal? Pasé la caseta y a los 20 minutos el carro dijo hasta aquí. 3 de la mañana, nada alrededor y la señal del celular en cero. Abrí el cofre por hacer algo y miré manguera sin saber. Ya me iba a sentar a esperar a que amaneciera y en el retrovisor apareció un tipo montado. No vi que llegara, simplemente ya estaba. Traje negro bien puesto y un sombrero largo, botas de charro. Y lo más extraño, no tenía nada de tierra su caballo ni sus botas. Le ayudo, dijo con una voz algo aterradora. Ya sabes, no grave, no aguda, simplemente sin interés. Pero recuerda que todo se paga. Yo me quedé sin palabras y le dije, tengo un billete medio doblado y te puedo dar las gracias. Digo, supongo que también cuentan, ¿no? Ya se aceptó y después puso una ficha en mi mano, como si me estuviera devolviendo un cambio. Cerré el cofre y giré la llave por inercia. Encendió perfecto. Cuando quise voltear para darle un aventón o algo, ya no estaba. En casa, ya con más calma, vi aquella ficha que me había dado el hombre. Por un lado decía fe y por el otro decía deuda. ¿Fue un señor que me ayudó y ya? Puede ser. ¿Fue una escena que el cansancio creó y tal vez simplemente un milagro? No lo sé. Porque luego el precio puede salir más caro sin que uno se dé cuenta. En mi rancho, desde niño te lo dicen. No chifles en la noche porque llamas a lo que no quieres ver. Mi primo el trucha nunca hacía caso. Pero ya con mezcalla encima, se mete al monte y... suelta un chiflido de aquellos. Le contestaron 3 chiquitos, como niños jugando. 3 silbiditos. Vengan pues, grita, corre y se va con ellos y tarda muchísimo en volver. Regresa con las patas llenas de lodo y un collar de hojas trenzadas. Entre risas empieza a decir, me escondieron mis cosas, esos duendes traviesos. Le quitamos el collar, oye a tierra mojada y un poco de mazorca. Al día siguiente, su cuarto patas para arriba. Pero todo acomodado en montoncitos, monedas, botones. Como él dice, para que esto termine, el trucha empieza a poner pan y echa en la puerta. Al día siguiente amanecen vacíos, pero con huellas chiquitas y descalzas alrededor. Cuando el viento traiga a ti un silbido, no contestes, no por miedo a verlos, sino por miedo a que se encariñen. Yo nunca creí en fantasmas. Hasta que esa noche apareció en ese río. De regreso a casa, caminando por un atajo que nunca tomo, pero es lo más rápido para llegar a casa, el silencio era total y toda oscuridad. Soy una linterna de un poste que alumbraba mi camino, pero de repente un murmullo dentro del agua y escuché aquel lamento. ¡Ay, mis hijos! Se escuchó y retumbaba en mis oídos. La sentía cada vez más cerca, pero recordé que entre más cerca la escuches, más lejos está. Me quedé parado, levanté mi mirada y la vi a la otra orilla del río, flotando. Era una mujer, con un vestido blanco y la cara cubierta por un velo. Su cabello era largo y negro y se movía con el viento. Aquel lamento retumbaba a mis oídos. Se inclinó como si buscara algo en el agua. No pude en verdad quedarme a ver qué pasaba. Salí corriendo, como nunca en mi vida, y no me detuve hasta estar en la puerta de mi casa. Desde esa noche no volví a pasar por ese lugar. Aún me pregunto si fue una ilusión o en verdad un alma de una madre que buscaba a sus hijos.
Todas las últimas noches he estado soñando con algo que se repite. Alguien gritando desesperado tocando mi puerta y llorando. Y yo dentro de casa lleno de sangre y sin saber lo que ha pasado. He seguido mi vida normal, he ido al trabajo, a la escuela, pero nada que me haga olvidar ese sentimiento. Camino a casa y me preocupan mucho los carteles de desapariciones. Me asusta que algún día me pueda suceder a mí. Llego a casa, abro la puerta y ese olor a metal extraño me recibe. Alguien arañando la puerta del armario y golpeando. Pero no entiendo, vivo solo. Pero todo es un sueño y debo seguir con mi vida. Si escuchas algo arañar el piso abajo de tu cama, no te asomes. Podrías no querer saber la respuesta. Bienvenidos a El monstruo bajo la cama, de Historias de Redmond. Mi hija siempre me decía que bajo su cama había algo raro. Alguien arañaba el piso y ella pegaba a las paredes. Entraba llorando a mi habitación y yo sin saber qué decirle. La verdad, siempre tuve miedo a ese tipo de cosas. Un día, mientras yo estaba sentado en la sala, mi hija empezó a gritar y el perro empezó a ladrar. Gritaba con desesperación y yo entré rápido a su cuarto. En ese momento, el perro también entró al cuarto a seguir ladrando y solo ladraba a una esquina. Pregunté qué ocurría y me dijo que algo le había jalado al suelo. Por inercia cargué a mi hija y la saqué de ese lugar. Pero cuando íbamos caminando en el pasillo, se escuchó al perro gritar. Regresé y lo vi sentado, viéndome. Ahí me di cuenta que ese no era más mi perro. Esta es la historia de mi último exorcismo. Después de años estudiando la religión católica, por fin me dieron el nombramiento de padre en una iglesia. Para mi mala suerte, fue en un pueblo bastante alejado de la ciudad. En mi tercer día del cargo, llegó una señora tocando la puerta y pidiéndome si por favor podía ayudar a su hija. Dice que tenía días sin comer y no tomaba ni una sola gota de agua. Asimismo, maldecía, gritaba y lloraba, diciendo que todos estábamos condenados. Es un secreto a voces que los sacerdotes sabemos hacer exorcismos, pero es algo que nadie te enseña. Llego a aquella casa vieja y se escuchan los gritos desde el pasillo. Mis manos temblaban y mi crucifijo estaba más frío de lo habitual. La señora cerró la puerta y me dijo: ¿acaso no sabes por qué murió el último padre? De las sombras salieron varias personas más. Me rodearon y solo dijeron: en este pueblo estamos hartos de los falsos testigos de Dios que vienen a intentar mandarnos. Ahora pagarás por tus actos paganos, porque todos saben que ningún enviado de Dios vendría a negociar con demonios. En esta ciudad hay entrevistas que no buscan empleados, buscan víctimas. Llevaba semanas sin chamba. Vi una cartulina naranja en un poste que decía contratación inmediata, pago semanal y presentarse con documentos originales. Un sueldo alto, un horario bonito y un anzuelo brillante. Llegué temprano. El edificio era algo viejo. Un letrero pegado con cinta que decía recursos humanos en segundo piso. Y afuera un guardia sin uniforme. Necesito tu INE, acta, comprobante y todo esto se te regresa al final. Una sala con sillas de plástico, un olor a trapeador y 3 más esperando. Y una chica a mi lado susurró: nos van a trasladar a otra sucursal para la capacitación, pero primero te van a poner a ver un video. Entra un reclutador con algo de prisa. Felicidades, pasaron el primer filtro. Vamos a ir a una camioneta, se suben y allá firmamos. Se me hizo extraño que ni siquiera me pusieran a ver el video. Nos llevaron al piso de abajo y había una camioneta con vidrios oscuros, una puerta corrediza y nos dijeron que por seguridad los teléfonos iban en una bolsa. Obedecí sin pensar, cerraron las puertas y cuando reaccioné, nunca nadie volvió a saber de mí. Mi bisabuelo, que era policía en los años 20, vivió algo que nunca pudo olvidar. Una noche mientras patrullaba, pasó frente a una iglesia llena de gente. Entró, se persinó y se arrodilló para rezar. Cerró los ojos y todo parecía normal. Pero cuando se levantó, todo estaba completamente solo. Encendió su linterna y la iglesia estaba vacía. No había nadie. Desesperado, corrió hacia donde dormían los padres de la iglesia, rogándole a uno que lo dejara salir. Después de ahí, nunca volvió a hablar del tema. Los ángeles que lloraban en casa de mi abuela. Soy de México y mi familia siempre ha sido muy religiosa. Hace poco mi mamá me contó algo que me dejó helado. Cuando ella era niña, en la casa de mi abuela, pasaba algo muy extraño durante la Semana Santa. Mi abuela tenía muchos ángeles de porcelana, decenas de ellos. Y según mi mamá, todos lloraban, pero no lágrimas comunes, sino algún tipo de miel. Ella los limpiaba, pero la miel seguía saliendo, una y otra vez, y hasta que de repente todo se detenía. Han pasado más de 20 años, pero mi abuela jura que algunas noches los ángeles siguen llorando. Me encontraba manejando por la ciudad mientras llovía, buscando una mujer para llenar mi soledad. A lo lejos vi una chica con la piel pálida. Usaba cubrebocas, pero tenía unos ojos hermosos. Hablamos un poco, subió al auto y nos fuimos a un motel. En el camino solo la podía mirar por el retrovisor. No entendía por qué me sentía tan asustado. Solo era un trabajo normal para ella, ¿no? Llegamos al estacionamiento del motel, pero ella seguía sin reaccionar. Como buen caballero, intenté abrir la puerta del auto, pero ella ni así bajó. Ya con miedo le pregunté si acaso ella quería estar aquí. Voltea a verme, se quita el cubrebocas y con una sonrisa cosida con hilo y aguja, solo me dice: he sido obligada a hacer esto toda mi vida, porque no estaría feliz de tenerte conmigo.
¿Te has despertado a las 3 de la mañana sin alguna explicación? Te voy a contar lo que yo hice para solucionarlo. Mi abuelo me contó que en su juventud era muy atormentado por seres extraños. 3 de la mañana sin falta se paraba cada día y no podía dormir hasta después de las 4. Durante esa hora se escuchaban ruidos y cómo movían cosas de su casa. Un brujo de su pueblo le recomendó dejar una ofrenda para que sus muertos pudieran descansar en paz. Sentándose en el piso tenía que prender una vela con un cerillo, hablar fuerte y con firmeza que por favor dejaran su bendito hogar, después dejando chocolates y monedas puestas al lado de la vela. Después tenía que salir de su casa y quedarse sentado en la banqueta. A las 4 de la mañana podía volver a su casa, recoger todo e irse a dormir. Esto mismo repliqué yo, y después de ese día no volví a despertar a las 3 de la mañana. Estos últimos días he estado jugando bastante Terraria, así que hablemos de Cthulhu. No es un demonio, es lo que soñaría un demonio si pudiera tener pesadillas. Nacido de la pluma de Lovecraft en un cuento de 1928 con el nombre y la llamada de Cthulhu, descrito como una montaña viva, cabeza de pulpo, alas de dragón, cuerpo gigante cubierto de lodo marino, no viene del infierno, viene del cosmos. Cthulhu se comunica por sueños, artistas, marineros y gente sensible despierta sudando, desesperados y dibujando símbolos que nunca habían visto. Ahora solo quedan anécdotas de sueños debajo del mar, con latidos y susurros que no buscan arrastrarte, solo ignoran tu existencia. El día que mi padre se vendió al diablo. Mi padre nunca fue cariñoso, siempre fue de esas personas bastante serias y rígidas, pero cuando tomaba era un agresivo desgraciado. Años de maltrato y dolor fueron en vano, nunca cambiaba, siempre hacía lo mismo, hasta que un día sucedió algo. De regreso de una de sus borracheras, pasaba por un camino vacío y se apareció una sombra detrás de él, tocándole el brazo y diciendo: hoy vas a morir. Le temblaron las piernas y suplicó: por favor, no me lleves. Pero incluso él sabía que ya era demasiado tarde, no había nada que hacer. Por favor, te doy lo que quieras, mi alma, mi vida, mi existencia, mi familia, mis hijos, todo. Tarde para eso, tú ya no tienes nada. Todo lo que eres es mío, y así siempre ha sido. Hagamos algo, te tengo un trato más que decente. Necesito un poco más de influencia, y tú serás el encargado de criar al responsable de esa labor. Desde ese día mi padre nunca volvió a tomar. Y yo me comprometo a hacer cumplir la ley como se lo dicta mi puesto, porque voy a ser el mejor presidente que México ha tenido. Gracias por confiar en mí, y no los voy a decepcionar. ¡Viva México! Y sus muertes. Piensa 2 veces antes de intentar comer algo que te da tu vecina envidiosa. Puede ser que tenga una doble intención. Mi abuelo tenía una vecina que regularmente le llevaba comida, frijoles, tamales, fruta. Él nunca se lo pidió, pero ella le decía que esa comida la hizo pensando en él, que porque de un tiempo para acá le gustaba mucho. Pasaron los meses y mi abuelo se veía cada vez más decaído, y esta señora solo nos observaba desde su ventana cuando llegábamos a verlo, hasta que un día pasó lo inimaginable. Mi abuelo se casó con ella, no sabíamos cómo, ni siquiera nos invitaron. Solo nos dieron la noticia. Mi abuelo nunca volvió a invitarnos a su casa, nunca volvió a abrir sus puertas, y hasta el día que falleció, la señora heredó todas las cosas que ahí tenía. Así que ten cuidado con lo que comes, porque nunca sabes si viene con una mala intención. Me recomendaron en Veracruz un tianguis donde había una vieja bruja que vendía olvidos. Pregunté a los locatarios qué era aquello y nadie sabía decirme una respuesta concreta. Una señora solo me dijo que era para olvidar tristes pesares del pasado. Hace años tuve un choque donde mi esposa murió y realmente desde ese día no me he recuperado. Qué mejor que probar suerte, tal vez esto sea un respiro a mi dolor. Me acerqué con desconfianza y pregunté si acaso había un precio. Solo me dijo: necesito un mechón de pelo y lo que tú puedas darme. Sin pensar, tomé un cuchillo que tenía en su mesita y me corté un poco de cabello. Di unas monedas que traía en la bolsa y inesperadamente me puse a llorar. Me dio un frasco y las instrucciones de que no lo abriera hasta que diera medianoche. Llegué a casa y me senté a esperar aquella noche. Simplemente, cuando oscureció, tomé el frasco, lo abrí y escuché el viento salir de ahí. Incrédulo, y al ver que no pasaba nada, dejé el frasco en la mesa y me fui a dormir. Al día siguiente ya no recordaba nada de lo que me atormentaba, pero tenía una voz retumbando en mi cabeza que decía: papá, no me abandones. Lo extraño, yo nunca tuve hijos. 1,82 m es lo que mide exactamente esta celda. Yo sé, ya he medido con mis pies. 5 años. 5 años sintiendo el techo lamer mi cabeza, sintiendo las paredes cerradas mientras duermo. El primer año grité, el segundo hablé con las ratas, y el tercero, el espacio dentro de mi cabeza se hizo más pequeño que el cuarto. El miedo ya no es el espacio, el miedo es el ruido. Hay algo más aquí conmigo. Escucho cómo su corazón late, pero ya no hay sitio. No hay algo más que se pueda mover, pero él se mueve.
La semana pasada me desperté y la pared se había movido 10 centímetros. Ya casi no cabe. Y sé que yo no soy quien va a salir aplastado de esta celda. Anoche, mientras arropaba a mi hijo, escuché su nombre siendo gritado desde fuera de la casa. Llamé a mi esposa, que tenía trabajo de noche, y le pregunté si acaso ella estaba afuera. Me asomé por la ventana y solo vi una figura oscura observándome. Le conté que había alguien gritando el nombre de nuestro hijo, y por lo que se escuchaba estaban azotando la puerta. Ahí escuché un tono de miedo en ella. Me gritó que no abriera la puerta por nada del mundo y que ella llegaría pronto. Abracé a mi hijo y noté que no tenía respiración, parecía muerto y entré en pánico. Abrí la puerta corriendo y algo me empujó al suelo. Cuando reaccioné, mi esposa me tomó de la cabeza y me dijo: ¿dónde está el niño? ¿Dónde está? Le conté lo sucedido y ella me respondió contándome una historia sobre cómo ella y mi suegra habían hecho un trato con una bruja, tener un buen trabajo, un buen marido y una buena casa, simplemente por su primer hijo. Yo no le creí, fue desgarrador escuchar que sería tan fácil regalar una vida, pero entre más la miraba, me di cuenta que mi hijo jamás regresaría. Era casi hora de salir, yo había ido a guardar unas cosas y cuando regresé vi a unos compañeros echando mezcla con demasiada prisa. No hablaban, solo trabajaban. Me acerqué y vi algo que me dejó helado, una mano moviéndose intentando salir del cemento fresco y poco a poco se hundió hasta desaparecer. Era un muchacho de Chiapas, llevaba pocos días trabajando con nosotros, no tenía familia cerca y esa tarde lo dejaron enterrado ahí. El arquitecto nos dijo después sin mirarnos a los ojos: a veces, para que una obra se mantenga en pie, hay que dejar algo debajo. Al día siguiente nadie mencionó su nombre, es como si nunca hubiera existido. Esta historia fue enviada por un seguidor. Si gustas que comparta la tuya, solo tienes que dejarme un mensaje. Ya sabes, sígueme para más y te veo en el siguiente video.